Vamos a continuar con nuestra clase de acústica de sonido y vamos a mirar ahora lo que son las fuentes sonoras. Entre las fuentes sonoras vamos a estudiar la primera parte, que es la parte de cuerdas. ¿Qué es una fuente sonora? Una fuente sonora es todo cuerpo que vibre y que sea capaz de producir ondas elásticas en el medio donde esté produciéndose ese sonido. Entonces tenemos varios tipos de fuentes sonoras. Tenemos, por ejemplo, las fuentes sonoras que se producen en cuerdas. Estas se van a generar las ondas y se va a escuchar el sonido cuando se hacen pulsar las cuerdas que tiene cada uno de sus instrumentos. Tenemos las fuentes de percusión y en estas el sonido va a producirse es cuando nosotros golpeamos la membrana elástica que tiene cada uno de los instrumentos. Y las fuentes de viento que se genera el sonido cuando existe una vibración pero en la columna de aire que hay dentro de ellas. Entonces comencemos estudiando las fuentes sonoras que son producidas por las cuerdas. Cuando hacemos nosotros vibrar una cuerda, recordemos que decíamos que en ella se producen ondas estacionarias que son debidas a la interferencia que tiene lugar entre las ondas que avanzan en sentidos opuestos. Recordemos que la interferencia se da cuando hay dos ondas que vienen en sentido opuesto y chocan entre sí. En las ondas de las cuerdas sonoras vamos a ver una particularidad y es que siempre van a comenzar y a terminar en un nodo y en medio de ella va a haber o se va a formar un vientre. Entonces comencemos mirando cómo hacemos para calcular la frecuencia y la velocidad de propagación de la onda en esa cuerda. Cuando esta cuerda vibra del modo en que estamos mostrando aquí en la figura, ella está oscilando con la menor frecuencia entre los modos posibles de vibración que pueda presentar. Esta frecuencia, que vamos a designar F1, se denomina frecuencia fundamental o sonido fundamental de la cuerda y en música se conoce mucho como primer armónico. Entonces, con base en esta configuración, vamos a ir pulsando la cuerda de diferentes maneras, de modo que vamos a ir aumentando el número de nodos, el número de vientres y el número de la frecuencia con la que va a oscilar esa cuerda. Recordemos también que veíamos anteriormente cómo se calcula la velocidad de propagación en una cuerda. Recordemos también que decíamos que en la cuerda tenemos que como factores de esa velocidad teníamos la tensión a la que esté sometida la cuerda. Recuerden que decíamos que poníamos el ejemplo de la cuerda de una guitarra. Si la guitarra no está bien tensionada, nosotros decimos está destemplada, se va a tocar y va a sonar feo. ¿Qué es lo que hace el músico? Pues simplemente empieza a cambiar la tensión de la cuerda hasta encontrar la nota musical que desee. Y ahí ya la guitarra al tocarla se va a oír muy bonita, se va a oír afinada. También depende de quién, de la masa por unidad de longitud, que recuerden que la llamábamos nu. Nu es igual a masa por unidad de longitud. Entonces, la velocidad de propagación de una onda en una cuerda, recordemos que era V igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la masa por unidad de longitud. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión, pero es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa por unidad de longitud. Entonces comencemos a mirar la forma para hallar esa frecuencia de vibración de la cuerda. También debemos tener en cuenta y recordar lo que les decía en clases anteriores, que no podemos confundir L, que es la longitud de la cuerda, con lambda, que es la longitud de onda. Entonces vamos a trabajar cada uno de los armónicos. En este caso vamos a trabajar 4 armónicos y ustedes en la guía pueden seguir trabajando el resto de armónicos. El primer armónico lo vamos a denotar con la letra minúscula N. N igual a 1, primer armónico o sonido fundamental o frecuencia fundamental de vibración de la cuerda. Si nosotros miramos nuestra configuración, pues decíamos que aquí vamos a ver un solo vientre y 2 nodos. Este L, o sea la longitud de la cuerda, es igual a tener media longitud de onda.
Recuerden que para que la longitud de onda sea completa deben existir 3 nodos. Aquí tengo 2 nodos, por lo tanto tengo media longitud de onda. L es igual a lambda medios. Si despejamos lambda, entonces me quedaría que lambda es igual a 2L. Pero nosotros también sabemos ya por la unidad del sonido que la frecuencia es igual a tener a la velocidad sobre lambda. Si cambio lambda por 2L, me quedaría que la frecuencia fundamental o primer armónico es igual a la velocidad sobre 2L. Miremos qué pasa en el segundo armónico. En el segundo armónico ya vamos a observar 1, 2, 3 nodos y se me van a producir 2 vientres. Por lo tanto, aquí la longitud de la cuerda es una longitud de onda completa. En este caso nosotros vamos, para efectos de estudiar la fórmula, no vamos a trabajar con lambda completa, sino con mitades de lambda. Entonces aquí tendría 1 medio, 2 medios de lambda. Si despejamos lambda, pues nos va a quedar que es igual a 2 medios de la longitud. Reemplazando nuevamente lambda en la fórmula de frecuencia que ya conocemos, nos queda que F es igual a velocidad sobre 2 medios de L. Si nosotros aplicamos la ley de medios y extremos, conocida por ustedes como la ley de la oreja, entonces me quedaría que la frecuencia del segundo armónico sería 2B, 2 veces la velocidad sobre 2 veces la longitud de la cuerda. Para el tercer armónico, entonces en el tercer armónico se me van a formar 3 vientres y 1, 2, 3 y 4 nodos. Igualmente trabajamos con mitades de longitud de onda. Entonces la longitud de la cuerda sería tener 1 medio, 2 medios, 3 medios de longitud de onda. Si nosotros despejamos longitud de onda, entonces el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, el 3 que está multiplicando pasaría a dividir. Me quedaría que lambda es igual a 2/3 de la longitud. Reemplazando nuevamente esto en nuestra fórmula de frecuencia y aplicando la ley de medios y extremos, nos quedaría que la frecuencia del tercer armónico está dado por 3B sobre 2L. Miremos lo que pasa con el cuarto armónico. Entonces en el cuarto armónico se me van a crear 4 vientres y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Recordemos que una configuración de una cuerda siempre debe comenzar y debe terminar en nodo. La longitud de la cuerda en este caso entonces sería 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios de longitud de onda. Si despejamos longitud de onda, me quedaría 2/4 de la longitud de la cuerda. Reemplazando nuevamente nuestra fórmula de frecuencia y haciendo el proceso matemático, vamos a llegar a que la frecuencia 4 es igual a 4B sobre 2L. Si se han dado cuenta del proceso que hemos estado haciendo, hemos observado que siempre en la fórmula de frecuencia, en el denominador, me va quedando 2L en todas. Y en el numerador, la velocidad está multiplicada siempre por el número del armónico. Entonces miremos en forma general cómo serían las fórmulas para los primeros armónicos. Sonido fundamental o primer armónico, F1 es igual a B sobre 2E. Para el segundo armónico, F2 es igual a B sobre L. Tercer armónico, cuarto armónico, quinto armónico y podríamos seguir trabajando todos los armónicos que queramos. De ahí que podemos concluir entonces, de ahí podemos concluir que si nosotros no hubiéramos simplificado en las fórmulas los números que nos habían dado en los armónicos, nos podemos dar cuenta que la frecuencia para cualquiera de los armónicos es igual a tener NB sobre 2L, donde N es el número del armónico que pertenece a los números naturales, B es la velocidad de vibración de la cuerda y L es la longitud de la cuerda. Por lo tanto, una cuerda va a producir todos los sonidos armónicos, el fundamental y todos sus armónicos. En general, pues para cualquier armónico, F sub n es igual a NB sobre 2L. Como les decía, B en una cuerda tiene su propia forma. Si nosotros reemplazamos la fórmula de velocidad en la fórmula de la frecuencia,
tendríamos que Fn es igual a n sobre 2L por la raíz cuadrada de la tensión sobre la masa por unidad de longitud. Y esta es la fórmula que vamos a trabajar para hallar el sonido fundamental y cualquiera de los armónicos que puede producir una cuerda. Aquí tenemos un resumen de lo que estábamos hablando, los 5 primeros armónicos. Aquí observamos la amplitud de la cuerda que está vibrando. La longitud de la cuerda siempre es la misma, lo que va cambiando es la frecuencia de vibración de ella. En la guía encontrarán ejercicios resueltos para que puedan estudiarlos y resolver el taller. Muchas gracias.